Tras la muerte de Ernesto, nunca supe cómo llenar el silencio que dejó su ausencia. La casa seguía siendo la misma, pero todo se sentía diferente. Era extraño estar rodeada de recuerdos de una vida que compartimos, pero que ya no podía tocar. Me mantuve reservada, pasando los días cuidando el jardín y recorriendo los caminos familiares de la casa. Las paredes que alguna vez resonaron con risas y charlas, ahora estaban mudas como si también lloraran su pérdida. Cuando Ernesto vivía, trabajábamos codo a codo construyendo todo juntos. La casa, el negocio, incluso el legado que creamos, todo era nuestro. Pero ahora sentía que algo se me escapaba de las manos y no sabía cómo retenerlo. Seguía mis días como autómata, como si fuera lo único que supiera hacer. No esperaba que las cosas cambiaran, no de inmediato, pero había momentos fugaces en los que me encontraba mirando por la ventana, deseando que regresara alguna conexión. Nunca pasó. Entonces llegó la carta. Una que Ernesto escribió pero nunca envió. Estaba escondida en el fondo de un cajón, detrás de estados de cuenta viejos y recibos descoloridos. No sé por qué no la había encontrado antes. Tal vez en el fondo la evitaba. Al abrirla, no solo encontré palabras, sino un plan. Un plan para mí. Ernesto, en su manera callada, sabía que necesitaría estar preparada para el futuro, para cuando él no estuviera. Leí la carta una y otra vez. Ernesto lo había dispuesto todo un fideicomiso de 400 millones cuidadosamente invertidos a lo largo de los años. Apenas podía asimilarlo. El dinero no me importaba tanto en realidad. Era la intención detrás. Ernesto había pensado en todo. Y aún así no dije nada. No pude compartirlo con nadie, ni siquiera con Adrián. Los días pasaron y apenas pensaba en el dinero hasta que sonó el teléfono. Era Adrián. La llamada llegó de sorpresa justo cuando empezaba a acostumbrarme al ritmo de mi nueva vida, o mejor dicho, mi vida solitaria. El teléfono vibró con fuerza, interrumpiendo mis pensamientos, y al mirar la pantalla vi el nombre de Adrián. No había sabido de él en meses, no desde el funeral, no desde los días en que más lo necesitaba. Siempre estaba ocupado, decía, atrapado en su trabajo, perdido en el mundo que se había construido. Aún así, no pude evitar sentir un pequeño aleteo de esperanza en el pecho. Tal vez esta vez sería diferente. Casi no contesto. Mis dedos se detuvieron sobre la pantalla un momento, preguntándome si sería otra de esas charlas incómodas y distantes a las que nos habíamos acostumbrado. Pero presioné aceptar de todos modos. «Hola, Ma», dijo su voz más suave de lo que esperaba. «Me preguntaba si te gustaría salir a cenar conmigo. Solo nosotros dos, si te parece bien». Cenar, una parte de mí no podía creer lo que oía. Que Adrián me invitara a cenar era tan extraño como la idea de que quisiera pasar tiempo conmigo. Durante años intenté acercarlo, llenar el espacio que se había abierto entre nosotros, pero siempre fue una lucha. Y ahora de la nada me invitaba a cenar. Sonreí al teléfono aunque sabía que no podía verme. «Claro», respondí. «Me encantaría». No le pregunté más. No indagué por qué ahora, después de tantos meses, sentía la necesidad de contactarme. No me pregunté la verdadera razón detrás de esto. Solo quería creer que tal vez esto era el comienzo de algo nuevo entre nosotros. Me dijo que pasaría por mí a las 6 y que había reservado en un lugar que describió como bien chido. Las palabras no me calaron de inmediato. ¿Un restaurante fancy? Nunca fuimos de esos que frecuentan lugares así. Se sentía fuera de lugar, como si Adrián intentara demostrar algo que no entendía del todo. Conforme avanzaba el día, me preparé para la cena. Sentía una mezcla rara de emoción y nervios. Habían pasado años desde que compartimos algo parecido a una comida juntos, mucho menos en un lugar tan elegante. Aún así, no podía negar que lo esperaba con ilusión. Tal vez esta vez sería diferente. Tal vez esta cena sería más que otra de sus obligaciones. Me arreglé con cuidado, tratando de presentarme lo mejor posible. Cuando sonó el timbre, mi corazón se aceleró. Abrí la puerta y ahí estaba Adrián, impecable y profesional como siempre. Me dio una sonrisa que parecía casi ensayada, pero estaba tan ansiosa que no le di importancia. «¿Lista, Ma?», preguntó y asentí. Lista para lo que viniera. El trayecto al restaurante fue silencioso y me sorprendí observándolo por el retrovisor.
Estaba concentrado en el camino, sus manos aferrando el volante, con esa calma determinada que siempre tenía. Su actitud era tranquila, controlada, casi demasiado controlada, pero intenté ignorar la sutil distancia entre nosotros. Me dije que estaba siendo demasiado sensible, que solo era él, siendo él. El restaurante era de esos lugares que lees en revistas, pero nunca pisas. De los que tienen menús en cuero y luces tan tenues que el mundo exterior parece desvanecerse. Nunca había ido a un lugar así con Ernesto. No éramos de gastar en comidas fuera. Nuestras cenas siempre fueron caseras sencillas. Pero aquí estábamos en este lugar extravagante y no podía evitar sentirme fuera de lugar. Al entrar, Adrián habló con el anfitrión y pronto nos sentaron en una mesa esquinera, de esas que te dan privacidad, pero con vista al comedor tenuemente iluminado. No pude evitar notar lo fácil que todo fluía para Adrián. El mesero trajo vino sin preguntar, y cuando intenté declinar cortésmente, Adrián insistió sonriendo de esa manera que usaba cuando quería parecer considerado. Casi podía escuchar sus palabras no dichas. Es solo una copa, ma. Relájate. El vino era suave añejo como todo en su mundo. Tomé un sorbo pequeño dejando que el sabor desconocido se quedara en mi boca tratando de seguirle el paso a la noche. Ni siquiera habíamos empezado con los entrantes y ya sentía que una pared crecía entre nosotros. Mientras comíamos la charla divagó. Habló sobre todo de su trabajo, nuevos proyectos, fechas límite, tratos, cosas que nunca lograba seguirle. Me preguntó por mí, claro, pero solo de paso. ¿Cómo estaba? ¿Cómo iba la casa? Charla superficial que llenaba los huecos, pero no llegaba a nadie. Las cortesías a las que nos habíamos acostumbrado con los años. Pero entonces, justo cuando pensé que la noche pasaría sin incidentes, Adrián bajó la voz. Su tono se volvió más serio, como preparándome para algo. Más sobre la herencia, empezó sin mirarme mientras tomaba un sorbo de su vino. ¿Sabes que hemos querido arreglar lo de los bienes de papá? Me quedé helada, el tenedor a medio camino de mi boca. Me había preparado para este momento, pero aún así me golpeó como una ola fría. El resto de la comida de pronto no importó. Las risas, la charla trivial, nada de eso era real. Bajé el tenedor lentamente, tratando de no revelar la oleada de emociones que me inundaba. Había estado esperando esto. Pero escucharlo ahora aquí en este restaurante impecable se sentía fuera de lugar. Respiré hondo y miré a Adrián. Esto era todo. La razón de la cena, la razón por la que me había buscado. Pero él no me miraba. Ya estaba revisando unos papeles, organizando algo en la mesa frente a él, ajeno al peso de lo que acababa de decir. En el momento en que Adrián mencionó la herencia, el aire en el lugar pareció espesarse. Me había preparado para esto, pero la forma casual en que lo trajo a colación me dejó inquieta. Lo vi sacar una carpeta gruesa de su maletín, sus ojos fijos en los documentos como si esto fuera solo otro negocio, otra tarea por tachar de su lista. Ni siquiera levantó la mirada cuando volvió a hablar. Hemos estado hablando con algunas personas pidiendo consejos sobre cómo manejar la herencia de papá. Hay mucho que gestionar y sería más fácil si consolidamos todo bajo un solo nombre, dijo su voz suave pero sin emoción alguna. Pensé que sería mejor arreglar todo, ahora sabes, antes de que los impuestos se acumulen. Lo miré, un nudo apretándose en mi pecho. Impuestos. Esto no era sobre impuestos. Era sobre control. Sobre él tomando todo lo que Ernesto había trabajado tanto por construir, todo lo que me había dejado, y lo hacía sonar tan simple, tan casual, como si fuera solo un inconveniente por resolver. Continuó, ajeno a la tensión que crecía entre nosotros. Será más fácil para ti, ma. No tendrás que preocuparte por nada. Nosotros nos encargaremos. Puedes seguir viviendo aquí. Nada cambiará, te lo prometo. No dije nada por un largo momento. No podía. Quería gritar, preguntarle por qué creía que simplemente firmaría y dejaría todo lo que Ernesto había trabajado, todo lo que significaba tanto para nosotros. Pero las palabras no salían. En cambio, miré la carpeta frente a él, los documentos perfectamente impresos con mi nombre ya escrito. Mi corazón se hundió al darme cuenta de lo que pasaba. Adrián no estaba pidiendo, me estaba diciendo, y ya lo había planeado todo. Los papeles, la transferencia, la venta, todo, era solo una formalidad para él. Ni siquiera se había molestado en preguntar si quería conservar la casa, la tierra, los recuerdos.
No se trataba de mí, se trataba de lo que era más fácil para él, lo que le daría más poder, más control. No tomé la carpeta, ni siquiera toqué los papeles. Solo me quedé sentada, las manos apretadas en mi regazo, mirando la tipografía impecable, el lenguaje legal que no significaba nada para mí. Esto no era sobre la herencia, era sobre quién creía él que yo era y en quién me había convertido a sus ojos. Adrián, dije al fin, mi voz firme pero calmada. No voy a firmar nada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, más pesadas que el silencio que siguió. Por primera vez en años no sentía que caminaba sobre cáscaras de huevo con él. No tenía miedo de hablar, aunque eso significara decepcionarlo, aunque significara perderlo por completo. Esperé su respuesta, pero sus ojos seguían fijos en los papeles, sus dedos tamborileando nerviosamente en la mesa. La conversación estaba lejos de terminar, pero yo ya había tomado mi decisión. La verdadera pregunta ahora era ¿qué haría él después? No esperaba que Adrián reaccionara como lo hizo. Pensé que discutiría, que me pediría que entrara en razón, o que intentaría hacerme sentir culpable para cambiar de opinión. Pero no lo hizo. Se quedó ahí inmóvil como estatua, los ojos fijos en los papeles, negándose a mirarme. Lo observé por un largo momento, esperando que dijera algo que ofreciera alguna explicación, alguna justificación. Pero nada vino. El silencio se extendió entre nosotros, sofocante e incómodo, hasta que finalmente hablé de nuevo. Ernesto dejó esto para mí. No para ti ni para nadie más. Es mi decisión. Las palabras se sentían extrañas al salir de mi boca, como si nunca las hubiera dicho antes. Durante tanto tiempo había esperado que él recapacitara, que me viera como algo más que una madre, algo más que un pensamiento secundario. Pero en ese momento me di cuenta de que ya no importaba. Era mi elección, mi futuro. Sé lo que intentas hacer, Adrián. Continué, mi voz firme, aunque mis manos temblaban ligeramente. Pero no voy a entregar el control de todo solo porque crees que es más fácil para ti. Su mandíbula se tensó, pero aún no decía nada. Por un breve momento consideré ceder, fingir que no dolía y firmar los papeles. Podría haberlo hecho. Podría haberle dejado salirse con la suya, dejarlo tomar todo, y simplemente desvanecerme en el fondo como siempre lo había hecho. Pero algo en mí se quebró. Algo profundo dentro de mí me dijo que merecía algo mejor. No era solo una propiedad para transferir y vender. Era la esposa de Ernesto. Tenía una voz. Tenía derecho a decidir qué pasaba con la vida que construimos juntos. Adrián dejó escapar un suspiro, sus hombros cayendo. Finalmente, sus ojos se encontraron con los míos, aunque llenos de frustración e incredulidad. Ma empezó, su tono más suave, pero no menos urgente. Esto no es sobre control. Es sobre asegurarme de que estés bien cuidada. No tienes que preocuparte por nada. Yo me encargo de todo. Siempre lo hago. Negué con la cabeza, la certeza asentándose en mí. Podía ver cómo me miraba como si fuera una reliquia, algo que había perdido su utilidad. No entendía. No entendía que esto no era sobre él cuidándome. Era sobre mí, cuidándome a mí misma, sobre proteger lo que era mío. Lo que Ernesto dejó no era solo dinero o propiedad, era un legado, y no iba a dejar que ese legado se borrara. No voy a firmar nada, repetí, mi voz ahora más fuerte, las palabras sintiéndose más naturales. Esta tierra, esta casa se queda en la familia, y se queda conmigo. Adrián no respondió. Solo se puso de pie, recogiendo los papeles, metiéndolos de nuevo en la carpeta con un movimiento brusco y frustrado. No me miró de nuevo mientras se dirigía a la puerta, y cuando salió me di cuenta de que nada sería igual entre nosotros, pero por primera vez en mucho tiempo no me importaba. Cuando la puerta se cerró tras él, sentí que un peso se levantaba de mis hombros. Era mi decisión, mi vida, y ahora estaba lista para protegerla. Los días después de que Adrián se fue fueron extrañamente tranquilos. La casa que alguna vez se sintió tan llena de ruido y vida, ahora parecía resonar de una manera que era tanto reconfortante como inquietante. No podía dejar de pensar en la conversación, en la forma en que Adrián me había mirado, decepción y frustración dibujadas en su rostro como si lo hubiera traicionado. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Entregar todo porque era más fácil para él? La culpa que pensé que se asentaría no llegó.
En cambio, había una calma constante que comenzaba a posarse en mi pecho. Había tomado la decisión correcta. Tenía que recordármelo incluso cuando mi mente seguía volviendo al rostro de Adrián, a su súplica de que lo dejara encargarse de todo. Ese era el meollo. No él quería control. Quería manejar todo, incluso a mí. A la mañana siguiente me encontré mirando por la ventana hacia los campos extensos detrás de la casa. Ernesto siempre había amado esta tierra, y pasamos años construyendo no solo la casa, sino la vida que compartimos dentro de estas paredes. Y ahora aquí estaba enfrentándome a mi propio hijo para protegerla. Se sentía pesado, pero también empoderador, como si finalmente estuviera entrando en un espacio que había evadido por demasiado tiempo. Escuché el golpe en la puerta antes de ver el coche llegar. El sonido familiar de pasos en el porche confirmó mis sospechas. Adrián estaba de vuelta. Mi corazón dio un salto, pero no dudé. Caminé hacia la puerta, la abrí y me quedé ahí esperando. No iba a dejar que me pisoteara esta vez. Ya no. Adrián no perdió tiempo con cortesías. Su rostro estaba enrojecido, sus ojos afilados. «Tenemos que hablar», dijo entrando antes de que pudiera invitarlo. «Creo que ya hablamos suficiente», respondí cerrando la puerta suavemente detrás de él. No pude evitar sentir una punzada de algo, tal vez arrepentimiento o tal vez solo tristeza. Esto no era como se suponía que debía ser, pero aquí estábamos en lados opuestos. Se sentó en la mesa de la cocina mirándome como si fuera una desconocida. «¿Por qué no me dijiste sobre el dinero, sobre el fideicomiso? ¿Crees que no te habría ayudado?» Me senté frente a él, cruzando las manos en mi regazo. El aire entre nosotros era denso, cargado de algo que no esperaba, porque no necesitaba tu ayuda, Adrián, ni la quería. Este dinero, esta tierra son míos. El legado de Ernesto no era para que tú lo controlaras. Su ceño se frunció, la frustración burbujeando a la superficie. Estás siendo irracional. No se trata del dinero. Se trata de asegurarme de que no estés batallando. Se trata de la familia. Sentí mi pecho apretarse mientras hablaba. Se trata de respeto, Adrián. Se trata de respetar lo que tu padre y yo construimos y de respetarme lo suficiente para dejarme conservarlo. Me miró por un largo momento y podía ver las ruedas girando en su mente. Finalmente dejó escapar un suspiro pesado, empujando los papeles hacia mí por la mesa. «Estás cometiendo un error». Miré los papeles luego a él. Había tomado mi decisión. «Ya tomé mi decisión, Adrián. No voy a firmar nada». Su rostro se endureció, pero se puso de pie sin decir otra palabra. No azotó la puerta al salir, pero el silencio que siguió fue más ruidoso que cualquier cosa. La confrontación había terminado, y aunque sabía que no era el fin de nuestra relación, también sabía que era el comienzo de algo nuevo. Para ambos. Y cuando la puerta se cerró tras él, no pude evitar sentir que por primera vez en años, finalmente había defendido lo que era mío. Los días después de que Adrián se fue fueron más tranquilos de lo que esperaba. Pensé que habría más tensión, más peso que cargar, pero en cambio era como si una niebla se hubiera disipado. Me movía por la casa aún cargada de recuerdos de Ernesto, pero ya no tenía miedo. Por primera vez podía respirar. La tierra, la casa, todo lo que alguna vez di a mi familia era mío para proteger. Y ahora tenía un plan. Pasé los días siguientes en el estudio, revisando los documentos que Ernesto me había dejado. Los había guardado bajo llave, insegura de qué hacer con ellos, pero ahora estaba claro. Este dinero, este legado, no era solo para mí. Era para la comunidad, para las generaciones que vendrían. Ernesto siempre creyó en devolver, en crear algo que durara más que su nombre. Y ahora era mi turno de llevar esa visión adelante. Llamé a un abogado, uno con el que había trabajado brevemente hace años cuando Ernesto creó el fideicomiso. Se sorprendió al saber de mí, pero tras unos minutos de explicarle lo sucedido, entendió. Concertamos una cita para la siguiente semana, y juntos comenzaríamos el proceso de establecer la Fundación Legado Torres. Sería un lugar donde la tierra serviría a la comunidad, un espacio educativo, un refugio para los necesitados, un lugar para honrar el trabajo que Ernesto y yo pusimos en este hogar. Mientras más lo pensaba, más me daba cuenta de que la decisión que tomé era la correcta.
No se trataba solo de proteger la herencia. Se trataba de darle un propósito más allá de la ganancia, más allá de un nombre en una escritura. Esta tierra siempre había significado algo más, y ahora significaría algo aún más grande. Finalmente estaba honrando lo que Ernesto creía, lo que yo creía. Por supuesto, había momentos de duda. El silencio se asentaba y me preguntaba si Adrián tenía razón. Estaba siendo demasiado terca, demasiado orgullosa, pero esos momentos pasaban rápido. Ernesto nunca quiso que fuera la carga de nadie, y no iba a empezar ahora. No iba a dejar que esta tierra se me escapara de las manos solo porque temía perder la aprobación de mi hijo. Una semana después, el abogado llamó para decirme que la fundación estaba oficialmente establecida. Era un comienzo pequeño, pero real. Era mío. Me senté en la mesa de la cocina, mirando por la ventana hacia la tierra los árboles que habían crecido junto conmigo. Era como si la casa, la tierra y todo en ella comenzaran a sentirse realmente míos de nuevo. No esperaba que Adrián llamara, pero ya no importaba. Había elegido mi camino y estaba lista para recorrerlo. Los días pasaron en un torbellino llenos de llamadas, reuniones y la satisfacción silenciosa de ver la fundación tomar forma. Le había puesto el corazón como Ernesto y yo lo pusimos en todo lo que construimos juntos. No era solo sobre la propiedad o el dinero, era sobre crear algo que honrara nuestro legado, algo que nos sobreviviera a todos. Y ahora era real. El primer evento de la Fundación Legado Torres fue una pequeña reunión en la casa. Invité a algunos amigos cercanos, miembros de la comunidad, y algunas mujeres con las que había trabajado a lo largo de los años. La noche fue sencilla, pero se sintió como una celebración. El calor de la casa, el murmullo familiar de la conversación, las risas, todo se sentía correcto. Se sentía como hogar. Adrián no vino. Lo esperaba. No había tenido noticias suyas desde nuestra última conversación. No entendía y no estaba segura de que alguna vez lo haría. Pero estaba bien. Era hora de dejar de esperar su aprobación, de dejar de esperar que un día me viera por quién era, por lo que había hecho. Había pasado demasiados años viviendo en las sombras con la esperanza silenciosa de que él recapacitara, pero ahora me di cuenta de que no podía seguir esperando. Tenía que vivir mi vida para mí. La noche estuvo llena de calidez y risas, pero también había un sentimiento agridulce que flotaba en el aire. No podía ignorarlo el vacío de saber que Adrián no estaba allí, que no era parte de este nuevo capítulo. Pensaba en él a menudo preguntándome si estaría allá afuera, si alguna vez regresaría. Pero en la quietud de la noche me di cuenta de algo: no podía seguir esperando que cambiara. No podía seguir esperando un futuro que tal vez nunca llegaría. El futuro era mío para moldear y no podía dejar que me detuviera. El evento terminó tarde, con todos yéndose con sonrisas y promesas de volver. Me quedé en la puerta viendo cómo el último coche desaparecía por el camino. La casa estaba silenciosa de nuevo, pero esta vez no se sentía vacía. Se sentía llena, llena de posibilidades, llena de propósito. Finalmente había tomado el control de mi propia vida y la fundación era solo el comienzo. Me senté en la sala mirando por la ventana hacia la tierra iluminada por la luna que se extendía frente a mí. Ernesto siempre creyó en el poder de este lugar y ahora yo también. No era solo tierra, era un símbolo de todo por lo que trabajamos, todo lo que construimos y todo lo que aún era capaz de hacer. El próximo capítulo ya había comenzado. Estaba lista para enfrentarlo sin importar a dónde me llevara.